¿Cómo ve el constitucionalista el panorama de los últimos 4 días en este tira y afloja del Ejecutivo y el Legislativo? Bien, para poder entender lo que vamos a tocar, que es lo que tú estás preguntando, tenemos que hacer un ejercicio didáctico para entender qué cosa hacen los congresistas, ¿no? Porque los protagonistas número uno de todo esto son los congresistas. Y de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, los congresistas tienen diversas funciones. Y dentro de esas funciones hay algunas que son más importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros sabemos de que el Congreso legisla. Es decir, una de las funciones del Congreso es legislar, dar leyes ordinarias u orgánicas, presupuestales, resoluciones legislativas, reforma de la Constitución, ¿no? Pero también tienen otra función que es la de supervisión y control político, donde ellos piden información a cualquier autoridad, invitan a ministros para que les informen sobre las políticas que están llevando a cabo, conforman comisiones investigadoras para ver asuntos relacionados con denuncias, como en el caso de que vamos a tratar, interpelan a ministros y censuran a los ministros también. También tienen otra función que es la de designar autoridades. Por ejemplo, el Congreso designa al defensor del pueblo, designa a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, al Contralor de la República. Es decir, hay una función también de designación de autoridades. Pero coincidiendo con algunos especialistas que ya no nos acompañan, pero que dijeron y señalaron claramente muy bien un análisis en la época de la transición de la salida del Fujimorato hacia un régimen democrático, aunque ahora último estoy cada vez más convencido que todavía no salimos de esa etapa transitoria, es Eduardo Planas. Eduardo Planas decía: la función de representación es la columna vertebral del órgano legislativo, la que lo obliga a conectarse con la ciudadanía. Y es que a través de la representación, los congresistas están obligados a estar en contacto con los ciudadanos y atender sus demandas dentro de su competencia. A ver, hagamos un ejemplo. Tengamos nosotros la necesidad de tener un administrador para que vea determinadas situaciones relacionadas con nuestra economía. Nosotros vamos a buscar a elegir al mejor para que la economía siga floreciendo. Pero si ese administrador me falla, yo tengo que cambiarlo porque no me conviene tenerlo, porque no me está cumpliendo lo que se le ha mandado. En este sentido, si el pueblo es el soberano popular y elige a congresistas para que lo representen, y estos no funcionan como deben funcionar, pues el pueblo tiene todo el derecho de sacarlos y cambiarlos por otros. Y eso sería, por ejemplo, viabilizando una reforma constitucional de renovación por tercios de los miembros del Congreso, de tal manera de que los congresistas que no funcionan como deben funcionar, es decir, de cara a los intereses de la población, que es la que le da poder, pues salen del escenario y entran otros que lo hagan mejor. Entonces, queda claro que la función de representación es lo más importante para el funcionamiento de la democracia representativa en nuestro país. Y en la práctica no está funcionando. Y esa es la razón por la cual estamos donde estamos. Aparte de eso, antes de entrar de lleno al tema de fondo, quisiera tener un análisis del contexto económico, sobre todo en los últimos tiempos. El INEGI ha señalado que en el mes de febrero de 2022 la inflación subió a 6,15%, es decir, entre marzo de 2021 a febrero de 2022 ha habido una inflación del 6,15%, ¿no? Y eso ha ocasionado una variación de precios de productos como la papa, el huevo, la leche evaporada, el menú en los restaurantes y el combustible, ¿no? Entonces hay un alza en inflación. Ese es el componente económico entre el cual estamos nosotros en esta crisis generalizada.
A nivel del ámbito laboral, que es también muy importante, el Ministerio de Trabajo y la Productividad a inicio del año 22 señalaba de que en el tercer trimestre del 2021, estamos hablando de los otros tres últimos meses del año, o sea, estamos hablando de agosto, septiembre y octubre, ¿no? En ese momento que prácticamente arrancó la gestión del actual presidente, el crecimiento del 16,9% con relación a similar trimestre en el año 2020, acercándose a los niveles de pandemia. Como hemos comentado en alguna otra oportunidad, la pandemia nos ha hecho retroceder 15 años por lo menos en temas económicos. Por otro lado, el columnista y catedrático Germán Lora, columnista del diario El Comercio, que no se caracteriza propiamente por ser afín al tema del gobierno, ¿no? Con fecha 27 de diciembre opinaba que solamente se está pensando en los 5 millones de peruanos que se encuentran en planilla y no en los 16 millones que no tienen ningún derecho ni ninguna protección social. ¿Qué nos está diciendo Germán Lora acá? De que del 100% solamente el 25% está en planilla y un 75% de la población económicamente activa está o subempleado o desempleado, ¿no? Y eso nos da una idea de cuál es realmente el contexto económico laboral dentro del cual, ¿no? El Congreso está accionando, ¿no? De espaldas al interés de la población. Ahora, quiero tomar en cuenta también un análisis retrospectivo aquí para tomarlo en consideración porque es muy importante antes de ir al fondo del asunto. Antes de la pandemia, entre el 13 y el 15 de noviembre de 2019, la encuestadora Ipsos, que es la que se ha caracterizado por tener estadísticas más próximas a la realidad, ¿no? Realizó una encuesta nacional urbana sobre la agenda para el Congreso transitorio, ¿no? Y ahí quedó claro a nivel nacional que el principal objetivo del Congreso en el ejercicio de la representación debería ser la lucha contra la corrupción, un 62%, la seguridad ciudadana, un 57%, la educación, un 55%, la salud, un 48%, la reforma del sistema de justicia, un 20%, y la reforma laboral, un 19%. Estos son los primeros lugares, hay otros también, pero lo más significativo, los primeros, ¿no? Y encontramos salud con un 48%, que después de la pandemia pasa a ser primer lugar. Pero el tema de la lucha contra la corrupción y el tema de seguridad ciudadana todavía lo tenemos vivito y coleando. Y justamente dentro de este contexto donde la economía popular está en los suelos, dentro de este contexto donde no hay trabajo, estamos con la corrupción al tope a todo nivel y tenemos un Congreso que no cumple con la labor de representación y se ha dedicado exclusivamente a capturar el poder para posibilitar que la señora Alba termine siendo presidenta y convocar a unas elecciones presidenciales, aunque en realidad debían irse todos y haber elecciones generales, porque realmente lo que está demostrando nuestra clase política en estos momentos es simplemente que no le interesa realmente lo que le sucede a la población. Dentro de eso, encontramos que el día 28 de febrero, la Subcomisión de Acusación Constitucional, con voto dirimente de Rocío Torres Salinas de APP, investigada por lavado de activos, aprobó la acusación constitucional contra Pedro Castillo por sus declaraciones de dar salida al mar a Bolivia, ¿no? Respecto a esta situación, el día de ayer, el jurista Guillermo Olivera ha tenido una intervención ante los medios de comunicación en una conferencia de Perú Libre en el patio del Congreso, en el patio delantero del Congreso, relacionado con las denuncias y acusaciones fiscales contra Castillo, ¿no? Hay un video que hasta colgado en YouTube que es bastante descriptivo, pero entendemos que en una votación en la comisión, en la subcomisión de acusaciones del Congreso, en una votación de 9 a 8, repito, con voto dirimente de una investigada por lavado de activos,
¿no? Han declarado procedente la denuncia constitucional, han presentado el informe de procedibilidad para que la Comisión Permanente del Congreso, porque ya se acaba la legislatura, vea lo más conveniente, ¿no? Ahora bien, según los comentarios de Olivera Vila, ¿no? El artículo 89 del reglamento interno del Congreso no habla nada del derecho de defensa en la fase inicial de la tramitación de la denuncia, ¿no? Y además no se sabe claramente quién es el que ha redactado el informe, y él dice de repente lo han hecho en esa reunión de Miraflores, ¿no? Pero lo cierto es que ya se presentó y que anteriormente se tuvo que postergar ese debate porque no había quórum, ¿no? Ahora, en esta situación se le tiene que poner en conocimiento, pues debía haberse puesto en conocimiento al presidente Castillo para que él haga su descargo y presente su moción. Es más, según Olivera Vila, él considera pertinente de que ante la comisión permanente debe apersonarse la defensa y el acusado para que puedan hacer uso de la palabra y poner en consideración los argumentos que correspondan a su defensa, ¿no? En concreto, lo cierto es de que hay una contradicción entre lo que dice el artículo 89 del reglamento interno del Congreso con el artículo 100 que dice la Constitución. Entonces, si lo ponemos desde el punto de vista de la primacía de la Constitución, el artículo 89 terminaría siendo inconstitucional, lo que corresponde al ejercicio del trámite del proceso de acusación. Pero esa es una apreciación formal, ¿no? Ahora, con respecto al fondo del asunto, acá se están atribuyendo dos cosas, ¿no? Primero, dentro de todo este esquema de la denuncia, lo que se está señalando, por ejemplo, es de que hay una entrevista que el periodista del CNN en español, Castillo, de CNN en español, perdón, le pregunta a Castillo, le hace una entrevista y Castillo dentro de una de esas respuestas habla de el tema de que sería conveniente, ¿no? O podría ser una situación muy favorable de alguna manera darle una salida a Bolivia. Pero esa es una opinión. O sea, eso no materializa el derecho, perdón, el delito de traición a la patria. Y a mí me parece que ahí hay un forzamiento por parte de quienes han hecho la denuncia, dentro de los cuales están prominentes figuras de política de partidos tradicionales, como el PPC, el APRA. No voy a mencionar nombres porque ya eso es público, pero lo cierto es de que la configuración del delito de traición a la patria, a mi entender, no se da, ¿no? Por lo tanto, no se entiende por qué razón había procedido este informe favorable con respecto a la acusación. Si nos atreviéramos a suponer algo más, si quien dirime es una persona que también está investigada por lavado de activos, podríamos colegir de que aquí hay un compromiso para que no le sigan investigación a esta congresista y por lo tanto la pase al otro, que sí ha sido pues una denuncia formulada por ciudadanos. Pero en todo caso, la pelota está en la cancha de la comisión permanente y la comisión permanente tendrá que ver si es que lo pasa a la comisión de acusaciones para que lo debatan y de ahí al pleno. Entonces, cuando vengan o en todo caso se pueda convocar a una sesión de pleno donde podría determinarse la suerte del presidente de la República. Ese es en cuanto se refiere a lo que se ha aprobado últimamente, mi estimado Néstor. Correcto. Gracias por la explicación didáctica y el docente universitario. Lo cierto es que esta subcomisión ya presentó aprobó, declaró procedente esta denuncia constitucional contra el presidente Castillo. También nos señalas, David, que no ha sido todavía notificado el presidente. Pero ¿cuál es el futuro que puede tener esta denuncia constitucional con los antecedentes de otros intentos también de denuncia constitucional en contra del presidente? Me refiero ya a la instancia de pleno
y de votación? A ver, yo creo que aquí hay hasta 4 denuncias que se van barajando, tanto de vacancia como denuncias constitucionales. He podido apreciar, por ejemplo, el día de ayer en una página web que se llama Change.org, ¿no? Una petición que se ha comenzado a hacer hace 3 meses, donde dice que se firme para la vacancia de Castillo en vista de las evidencias de tráfico de influencias, corrupción en puestos y cargos públicos estratégicos y la evidente incapacidad moral y de gestión para gobernar un país, ¿no? Entonces, aquí hay 3 cosas: tráfico de influencias, corrupción en cargos públicos e incapacidad moral, ¿no? Y en función a eso, a esos hechos, sobre esos mismos hechos, están habiendo varias denuncias y varias acusaciones, ¿no? Entonces, es lógico de que no se pueden hacer diversas denuncias sobre los mismos hechos cuando ya se han resuelto algunas, ¿no? Sin embargo, dado que hay intereses políticos de por medio, pues esto está prosperando. La idea es de que, de todas maneras, tiene que vacarse a Castillo. Eso es lo que manifiestan. Es más, dentro de las declaraciones que salen publicadas en las redes, encontramos una declaración radial de congresista Montoya, donde literalmente señala en un audio, dice lo siguiente: yo sí creo que la vacancia va a ser complicada, no va a ser como la de Vizcarra, como la de Kuczynski, que renunció. Esta vacancia va a tener su cuota de sangre posiblemente. Entonces eso ya da una idea de lo que va a venir, ¿no? Ahora, lo del día de ayer ha sido una presentación de Perú Libre, quien tomó los servicios del jurista Olivera Díaz para hacer este análisis sobre respecto a las situaciones. Pero todavía tenemos que esperar que prosiga este trámite, porque a la larga va a llegar esto al Pleno si es que la comisión de acusación le da luz verde después del debate de la comisión permanente. Sin embargo, aquí hay una situación que también es clara. Efectivamente, coincido con el jurista Olivera en el sentido de que el artículo 100 de la Constitución está por encima del artículo 89. Por otro lado, no puede haber varias denuncias sobre los mismos hechos y sobre la misma persona, ¿no? Por lo tanto, eso estaría en... Y por último, como estamos atados a la Convención Americana de Derechos Humanos, se estaría vulnerando el artículo 8 de las garantías judiciales de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Lo cual implicaría de cometerse un abuso, esto podría llegar incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, que ya el presidente Castillo también ya invocó esa posibilidad, David, ¿no? Primero, y segundo... Bueno, eso depende de su defensa. Nosotros no podemos aseverar algo que él no haya hecho o no haya hecho. Por ejemplo, a ver, hay otro aspecto también que no hemos tocado, que es el tema de las declaraciones de la señora esta que se está acogiendo a la colaboración eficaz, ¿no? Ese es el otro ámbito de la situación. ¿Por qué no hemos tomado eso en este análisis? Primero, porque eso está en la etapa procedimental. Y habíamos explicado que cuando alguien solicita acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? Tiene que iniciar un procedimiento que es reservado, dentro del cual con el fiscal van a llegar a una negociación, ¿no? Pero el fiscal va a tener que corroborar eso que la testigo está diciendo, ¿no? En ese sentido, en tanto que se está corroborando eso, una vez que ya está corroborado, eso es puesto en conocimiento del juez que tiene la causa. Entonces, lo que apuntala por el lado de traición a la patria, porque eso también se menciona en la denuncia que se ha presentado, que es un delito común, no es un delito de función, por lo tanto no podría llevarse a cabo hasta que termine su mandato Pedro Castillo, y eso lo ha señalado claramente la fiscal de la Nación. Pero aún así, como la prensa es aguda, y sobre todo prensa interesada y que quiere
orientar la atención a los aspectos que le conviene y no a los que no les conviene, porque a la larga en todas partes se cuecen habas. El tema central acá es de que en el caso de la testigo todavía está en proceso de corroboración esta situación, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se podía hablar sobre eso es especulación que no tendría incidencia en un proceso de denuncia constitucional como el que se ha aprobado en este momento por parte de la Subcomisión de Acusación Constitucional. Correcto, y es que también ayer, de manera de información, David, tuvimos a un docente universitario de San Marcos, especialista en Derecho Penal, y precisamente reafirma lo que tú estás diciendo en este momento, ¿no? Además que es un proceso de largo aliento en todo lo que significa corroborar el Ministerio Público y luego la actuación ya en la parte final. Es un largo proceso, además está el tema de la inmunidad que tiene el presidente. Pero hay otro tema que quisiera, y eso ya está, digamos, de alguna manera claro para la opinión pública, para los peruanos. El otro tema es que en el Congreso de la República el escenario también, además de esta acción de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se ha presentado, Perú Libre ha presentado a través del congresista Segundo Quirós de Cajamarca, una propuesta de proyecto de ley que modifica varios artículos constitucionales, David, y ahí ese terreno es competencia tuya. Dice cambios en vacancia presidencial y cuestión de confianza. Varios artículos de la Constitución, y lo ha presentado, la iniciativa la ha presentado el congresista Segundo Quirós Barbosa. ¿Y qué es lo que, solamente para tener el contexto? Dice, la iniciativa señala que su objetivo es fortalecer la confianza y generar un equilibrio de poderes. Creo que esa es la palabra clave en este momento, David. Equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo con el propósito de lograr la gobernabilidad en el país. Comentario, David. A ver, yo creo que un proyecto de ley tiene que seguir su trámite, ¿no? Por último, las leyes no son retroactivas. No se puede aplicar a situaciones que ya se han dado una ley a futuro. Entonces, de lo que se trata es para el futuro mejorar eso, ¿no? Claramente se ve de que la mayoría del Congreso, sobre todo los sectores más conservadores, cercanos ya al fascismo, ellos no quieren reconocer efectivamente los resultados de las elecciones, por más de que haya todo usted oleado y sacramentado. Pero en esta oportunidad, con la ayuda de los grandes medios de comunicación, focalizan el tema de la corrupción ligado al gobierno, pero olímpicamente dejan de lado lo demás, ¿no? O sea, la corrupción no solamente está en los sectores allegados a Pedro Castillo, está en todas partes, ¿no? Está en el mismo Congreso, está en el Poder Judicial, está en toda la administración pública, está en los gobiernos regionales, está en los gobiernos locales. Es decir, por eso decía yo, ¿no?, de que la principal, después de salud, la principal función del Congreso debería ser la lucha contra la corrupción. Y en la práctica lo que están haciendo es volver a generar una impunidad. Porque si tomamos en cuenta que la que dirime el tema de la acusación es una congresista que preside la comisión, pero que está investigada por lavado de activos, entonces, ¿quién juzga, quién fiscaliza al fiscalizador, ¿no? Entonces estamos frente a una situación donde la corrupción pues hace mucho daño. Por eso yo hablaba al principio de que el soberano, que es el pueblo, es el responsable de que tener ese tipo de congresistas que tenemos ahí que están de espaldas a la realidad. Y por lo tanto, para mí es válida el hecho de que si vamos a tener que corregir, tendrían que irse todos, no solamente el presidente, sino también los congresistas, de hacer elecciones generales nuevamente. Hacia eso debíamos llegar.
y no esperar poner parches o decir, no, esto lo canjeamos por lo otro, y llegamos siempre a lo mismo. Entonces, el tema concreto es ese, ¿no? Mucho se actúa por el lado del interés político, sobre todo por la cercanía de las elecciones de gobiernos regionales y locales, pero la esencia del problema no se toca, y la esencia del problema es que o erradicamos la corrupción o convivimos con ella. Por eso decía yo, desde que cayó Fujimori hasta la actualidad, ya no se sabe exactamente cuál ha sido la transición, hacia qué, porque hemos vuelto a lo mismo, pero con una mayor diversificación. Y me ha llamado mucho la atención las afirmaciones de una ex congresista del Congreso anterior. Bueno, entonces, ¿con qué banda nos quedamos? ¿Con la banda del Choclito, por Pedro Castillo, o por la banda que está organizada para delinquir como es la del Fujimorismo, ¿no? Entonces estamos frente a una situación de conflicto entre bandas, ¿no? Que a la larga no le hacen nada bien a la población, sino simplemente están viendo cuidar sus intereses. Correcto, correcto, David. Nos quedamos con quién fiscaliza al fiscalizador y el tema de la lucha contra la corrupción. Esperemos que en los próximos días ver cómo se desarrolla este tema, y hay un tema en agenda también que podemos tratarlo dependiendo de tus tiempos, David, que es el tema de la colaboración eficaz, este intento de modificación y que ya la Junta de Fiscales, el Poder Judicial, las instancias máximas, la Defensoría también han señalado su observación a estos intentos que no tienen nada más que proteger y continuar en el escenario de corrupción en que está nuestro país, en todas las instancias, en todos los niveles, y esa es una preocupación. Y yo coincido también con la opinión expresada en el comentario de David de que finalmente deberían irse todos, para no hacer modificaciones, parches a situaciones de acuerdo a los intereses de quienes están manejando en este momento el poder legislativo principalmente. El tema de la corrupción es un tema endémico y eso hay que tratarlo en esa medida, pero no se están dando muestras de ello, y este tema de modificación de la colaboración eficaz creo que reafirma la opinión de la ciudadanía de que se vayan todos. 82% opina en contra de la labor del Congreso de la República, y el Congreso de la República, comentábamos también en la anterior entrevista, está en competencia quién se equivoca más en las acciones y en las decisiones, el Ejecutivo y el Legislativo. Finalmente los dos están en caminos equivocados. Que se vayan todos, debería ser la conclusión. Pero vamos a ver cómo se dan el desarrollo. Comentarios finales, estimado David. Bueno, como tú bien habías señalado hace poco, este tema todavía va a seguir dando que hablar, pero debemos tratar a partir de tu programa de hacerlo ilustrativo para la población que se deja influenciar por los medios de comunicación masivos que tienen sus propios intereses, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que el pueblo soberano realmente sepa quiénes deben ser sus representantes, ¿no? Y exigir a los representantes que ha elegido que actúen de acuerdo al mandato que se le ha dado y no de acuerdo a sus intereses. Creo que ese es lo más positivo que podemos tener, por lo menos a partir de este medio de comunicación que es muy importante para la cultura jurídica y política de la ciudadanía. Sí, la idea y el propósito que compartes también, David, es educación, información a la ciudadanía para que ellos formen su propia opinión y tomen sus propias decisiones. Y hay un ejemplo del trabajo de la ciudadanía, la parte final ya con el agradecimiento por la presencia, David, de los fonavistas. Los fonavistas en el país están exigiendo a sus congresistas decisiones con respecto a la devolución de sus aportes. Tenemos información, y eso lo vamos a comentar en Abriendo Puertas, de los fonavistas de Cerro de Pasco, que ya han exigido a sus representantes
que tomen cartas en el asunto y defiendan los intereses. Creo que esa democracia de abajo hacia arriba es una de las soluciones, no solamente para el tema de los fonavistas, sino para todos los temas que estamos hablando, y principalmente en el tema de la corrupción, que está en todos los niveles de la administración pública y también de la actividad privada. Tenemos el caso de Lavallato, que está en proceso, ¿no? Gracias, David. ¿Palabras? A lo mejor un comentario a lo expresado por esta decisión de los fonavistas, David. Bueno, el pueblo salva al pueblo, no hay otra manera. La población tiene que organizarse en función a la defensa de sus intereses y a la exigencia de que quienes representan cumplan el papel para el que se les ha encomendado. Yo creo que eso es válido. Esa es una democracia radical que nace de las bases y que exige a los representantes que cumplan con lo que han prometido.